Nadie como tú, Cristo. Nadie tan maravilloso como tú, precioso Rey. Por eso te honramos, te adoramos y te bendecimos. Exaltamos tu nombre cada día, Señor, maravilloso Cristo. Gracias porque hasta el día de hoy nos has sostenido, Señor, nos has ayudado, has estado con nosotros todos los días. Gracias porque nos enseñas, Espíritu Santo, acerca de Cristo, lo glorificas siempre y nos das a mostrar y a entender este maravilloso propósito eterno y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y nos das a entender ese pacto eterno y maravilloso que se manifestó en Cristo Jesús. Gracias por el reino eterno, por la gracia eterna. Gracias, Señor, porque cada día podemos renovar el entendimiento, podemos cambiar la manera de pensar a través de todo lo que tú has hablado a través de tu Hijo en este tiempo, Señor. Gracias porque podemos ser conformados a tu imagen a través de la formación de Cristo, Señor, de la transformación del alma, porque somos espíritus perfectos, pero necesitamos que esta alma viciada sea transformada para ser conformada a tu imagen y expresar tu semejanza a Cristo aquí en la tierra. Es nuestro máximo anhelo, hoy y siempre, Señor. Gracias. Declaramos que tenemos el espíritu de sabiduría y de revelación para poder comprender todos estos principios y verdades eternas, Señor, todo velo que nos impida verte, Cristo maravilloso, y ver este maravilloso pacto glorioso y este propósito eterno, lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús. Toda venda, todo aquello que nos impide poder expresarte, Señor. Nuestro anhelo es expresarte aquí en la tierra, pero requerimos, Señor, más acerca del entendimiento de todo lo que tú hiciste en la cruz, todo lo que tú consumaste, precioso Cristo, que ahora ya es una realidad. Antes estabas en sombras, tipos y figuras, pero ahora ya eres una realidad viviente, habitando en tu iglesia, Señor, en tu cuerpo, en cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, maravilloso Cristo. Gracias, maravilloso Rey. Te exaltamos en Cristo Jesús y te adoramos, precioso y maravilloso, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos. Bienvenidas también las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, de Facebook, las personas que nos ven a través de estos medios de Facebook, cada persona que nos está viendo de las distintas ciudades, poblaciones, tanto de la República Mexicana como de los que nos ven de otros países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve de cualquier otro continente de habla hispana, pues son todos bienvenidos. De los distintos lugares donde nos vaya a ver también de manera diferida a través de la página de YouTube, pues también son todos bienvenidos. Así es que estamos transmitiendo también en diversos grupos, ¿no, Michelle? A través de Evangelio de la Gracia, Abba o Gracia Sublime o Sublime Gracia, Cristianos de Guadalajara, y así sucesivamente compartimos. Si tuviese usted oportunidad, de los que nos ven acá por internet, de compartir, pues lo puedo hacer en este momento. Ok, muy bien, pues bienvenidos todos y todos los que se van a ir conectando, pues ahí vamos a ir dándole la bienvenida. Muy bien, pues vamos a continuar con el tema que se llama el propósito eterno. El propósito eterno y la voluntad de Dios. Pues la idea de esta serie de enseñanzas es que podamos ver una introducción acerca de todo lo que representa lo eterno en Cristo Jesús, y que sea una base esencial para poder
ver los diferentes temas que vamos a ver en este tema que se llama vacas sagradas. Ok, pues continuamos en esta maravillosa edificación. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, por favor. Así es que todos los que se van conectando, bendecidos en Cristo, gracia y paz a cada uno de ustedes, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Listos, pues primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 11 dice el apóstol Pablo: porque nadie puede poner otro fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Versículo 12: y si el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. ¿Qué más dice? Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Versículo 14: si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Muy bien, hasta ahí. Ok, pues la verdad es que en su propósito eterno Dios determinó esencialmente en ese plan, en ese acuerdo eterno entre el Padre y el Hijo, y asimismo el ejecutor de ese reino, el Espíritu Santo, en ese tiempo, determinaron hacer en su voluntad. El Padre determinó literalmente hacer un proyecto, hacer un plan, dictaminar un propósito sobre el cual Él venirse a manifestar y venir a habitar en familia y venir a tener una familia en la tierra. Originalmente el hombre fue hecho o creado para que viviera eternamente sobre la tierra. Sin embargo, Dios entendía que el hombre, sin Dios habitándolo, sin Dios expresándose a través del hombre, era muy difícil que el hombre pudiera mantenerse firme o perfecto a través de sus buenas obras. Por eso, cuando el hombre decide no comer del árbol de la vida, que es prácticamente una sombra tipo de la vida de Dios que tenemos ahora a través de Cristo Jesús, pues el hombre muere eternamente. Sin embargo, ahora era necesario que en ese plan y proyecto eterno, Dios, a través de Cristo Jesús, del Hijo eterno, venir aquí a redimir a la humanidad, quitar esa naturaleza que nos era contraria, la naturaleza de pecado, sacrificar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios que se encarnó, sacrificarlo para entregar su vida, no nada más en sustitución por nosotros, sino también Él llevar toda la naturaleza de pecado, y a la vez al ser humano, como dice Romanos capítulo 6, que conjuntamente con Él o juntamente con Él fuimos crucificados. Es decir, también crucificar al viejo Adán, al viejo hombre que surgió en Adán, el que era alma viviente, aquel que dejó de ser espíritu vivificado. Entonces ahora Dios muestra su amor para con nosotros en que aun que no teníamos herencia, éramos básicamente muertos espirituales, sin su naturaleza, sin la vida de Dios, sin Él habitándonos, Él tuvo misericordia de nosotros y proveyó el sacrificio de su Hijo. ¿Ok? Y en ese mismo y maravilloso plan, Él decidió hacerlo a través de su gracia maravillosa. Todo a través de un favor que no merecíamos, ese sacrificio que nosotros no merecíamos, esta salvación tan grande. Sin embargo, Él lo hizo a través de su Hijo y por medio de esta gracia maravillosa. De antemano podemos decir que Él es la gracia manifiesta de nuestro Padre, Él es la gracia manifiesta de la deidad, Cristo Jesús. Entonces, cuando el Hijo muere, resucita al tercer día, y en ese momento comienza la fructificación de los hijos.
comienza ahora a proveerles la naturaleza divina a aquellos que Él les prometió cuando anduvo sobre la tierra 3 años y medio que conoció, o lo conocieron más que nada a Él. Ahora nuevamente el Cristo resucitado, ahora decide poder vivificar aquellos espíritus que estaban muertos. ¿Okay? Hoy saludamos al pastor Guido, que nos ve desde Colombia. Un fuerte abrazo hasta Colombia, pastor Guido, a usted y su congregación. Muy bien, entonces es muy importante también seguir las enseñanzas en Sublime Gracia, algo así se llama, con el pastor Guido. Muy buena enseñanza. Entonces, la idea esencial de su propósito, su plan eterno, y Dios venir a manifestarse en la tierra, literalmente. Era él venir a manifestarse, era el proyecto eterno, y no lo podía hacer, principalmente, no lo podía hacer con seres humanos muertos espirituales. Sin embargo, Él tenía necesariamente que enviar al Hijo para vivificarnos, proveernos la vida del Rey. Y no lo hizo por lo bueno que hubiésemos sido, ni las buenas obras que hubiésemos hecho, ni el buen comportamiento que hayamos tenido, sino ese fue el plan eterno, que a través de la gracia operara todo aquí en la tierra. Esa gracia maravillosa que nos proveyó al Hijo, esa gracia maravillosa que nos proveyó la justificación, esa gracia maravillosa que nos proveyó la santidad, esa gracia maravillosa que nos proveyó la vida del Hijo impartida en nosotros. Es el maravilloso regalo Cristo Jesús. Entonces, ahora como cuerpo de Cristo es necesario que una vez que hayamos creído en el Señor y hayamos sido sumergidos a ese cuerpo glorioso del Cristo eterno, entonces ahora ese cuerpo ahora tenga que crecer como una casa espiritual, como templo del Espíritu Santo, para poder que esa iglesia ahora madure. Y una vez que la iglesia madure en el sentido del alma, pueda Dios literalmente expresarse aquí en la tierra a través de sus hijos maduros, ¿no? Entonces, para eso siempre Dios, y con la finalidad de llevar a cabo obviamente el propósito eterno, es como un plan y un proyecto, para que usted me entienda, de realizar un edificio en el cual Dios habitara, para que usted me entienda. Entonces, en ese diseño, Pablo dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento. Entonces, pero hay otros que deben de edificar sobre ese fundamento, sobre esa piedra angular que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que crecer en esa correcta edificación, no en la ley, no en los profetas. Eso fue bueno porque eran sombras, tipos y figuras de Cristo, de la iglesia. Sin embargo, no podíamos ser edificados en ese pacto que era para muertos espirituales, sino que ahora los vivos espirituales, las piedras vivas, tienen que ser edificados por la vida del Hijo, de Cristo. Y sin la vida del Hijo, de Cristo, jamás podríamos nosotros poder expresar esa vida a través del alma, para que me entienda. Ya aportamos esa vida en el Espíritu, ya somos perfectos en el Espíritu, ya somos santos en el Espíritu, ya tenemos esa naturaleza divina. Pero ahora es necesario que el ser humano a través del alma pueda expresar esa naturaleza que ya porta, que es la naturaleza del Hijo. Entonces Dios diseña un proyecto. Dios pone los planos, los trazos, las medidas, para que ese edificio que es la iglesia pueda crecer y desarrollarse de una manera, pues en una construcción perfecta, una edificación perfecta. Nunca la iglesia podrá edificarse sobre piedras, sobre hojarascas, sobre madera y heno, porque entonces la casa va a caer, como dijo en Lucas capítulo 6, creo del 46 en adelante. Él, hablando acerca de la correcta edificación, dice que cualquier casa que es edificada sobre la arena, y la arena, crea lo que esté identificado entre las obras del ser humano, entre la ley, entre las sombras, tipos y figuras, entre aquello que solamente era un anteproyecto del proyecto eterno que se iba a manifestar en Cristo Jesús.
Obviamente que usted puede ver el anteproyecto viene siendo las sombras, tipos y figuras, donde se nos hablaba acerca de que Dios es un Dios que siempre edifica sobre un diseño preestablecido y eterno, ¿sabía? O sea, a él no le tomó de sorpresa la caída de Adán, pues. A él no le tomó por sorpresa todo lo que sucedió después de la caída de Adán. No le cayó por sorpresa el diluvio, no le cayó por sorpresa Sodoma y Gomorra, no le cayó por sorpresa absolutamente que Moisés iba a errar, no le cayó por sorpresa que Aarón iba a fallar, no le cayó por sorpresa nada de eso, ¿sabía? Nada le cayó por sorpresa. Él entendía el ser humano muerto espiritual, y él entendía que el ser humano muerto espiritual necesitaba de la vida de Dios. Entonces, ahora que viene en Cristo Jesús y establece su cuerpo, su iglesia, la esposa del Rey, que somos nosotros, todos los que estamos en Cristo Jesús, sin distinción de religión, de raza, sin distinción. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, nacidos de nuevo, ¿ok? Todos ellos, ahora Dios estableció un diseño. Mi iglesia, en otras palabras dice Dios, mi iglesia tendrá que ser edificada sobre este exclusivamente diseño. ¿Entendemos? Sobre este proyecto de construcción, basado solamente en Cristo Jesús, en el nuevo pacto, en la obra terminada y concluida de Cristo, en ese sacrificio perfecto y maravilloso, en la sangre derramada del Hijo. Ahora Él decidió hacerlo a través de ello, ¿me entiende? Pero sin embargo, podemos ver que el anteproyecto, por decirlo así, aquello que venía Dios a mostrarle a aquellos que solamente eran unos estudiantes. En el Antiguo Testamento, en la primera de Pedro, capítulo 2, vamos a la primera de Pedro. Mire, fíjese, Él les dio un anteproyecto. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 10. Dice el apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia. Esa gracia significa que es una gracia eterna, ¿sabía? Porque Cristo es eterno, y desde antes de la fundación del mundo Dios destinó un cordero, inclusive es inmolado o sacrificado desde antes del principio de los tiempos, o del tiempo cronos. En lo que a Dios respecta, Él vive en una eternidad, en un tiempo eterno, presente. Por eso le digo, Dios ya tenía el cordero, Dios ya lo inmoló desde antes de la fundación del mundo, porque eso te lo dice la palabra. No sé si dice el apóstol Pedro, y en el Apocalipsis capítulo 13 también te lo dice, ¿ok? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente, dice, indagaron acerca de qué, de este rescate, ¿ok? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Vamos a leer el mismo 10 en la Nueva Traducción Viviente. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de la salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. El 11, se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano. Fíjese, les dijo de antemano, ese es un anteproyecto, pues. Les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría de los sufrimientos o padecimientos de Cristo. En otras palabras, la gloria era que Cristo iba a resucitar, iba a ser glorificado, y por último iba a venir a habitar en los creyentes de esta humanidad. Imagínense, eso era algo poderoso para el tiempo de los judíos que vivieron bajo la ley, era algo casi incomprensible, en otras palabras. Ellos escudriñaban y de antemano
el Espíritu de Cristo le revelaba que venía un proyecto, que siempre fue el propósito eterno, hacer una esposa para el rey, crear un cuerpo por el cual Dios se manifestara en la tierra. Ese era un proyecto eterno, ¿sabía? Nosotros no surgimos de una casualidad de que Dios rechazó al pueblo de Israel, no. Siempre el plan y el proyecto fue la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, en el cual Dios iba a depositar su gloria, Cristo, en nosotros, a través del cual se iba Dios a manifestar, la cabeza y el cuerpo unidos, y manifestando la gloria del Padre, la presencia del Padre, la manifestación del Padre aquí en la tierra. Ese fue el plan y el proyecto eterno, ¿sabía? Pero en el anteproyecto, Dios le dijo a los anteriores y les mostraba en figuras, les mostraba en símbolos ese gran proyecto de edificación en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y para ello vamos a ver en el versículo 12, por favor. Dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 1:12, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Es decir, para ellos solamente, no era para ellos el proyecto de edificación, pues. El proyecto de edificación era para aquellos que estuvieran en Cristo Jesús. ¿Ok? Para nosotros ellos administraban, no sabían que eran ellos, que lo que ellos anunciaban, que lo que ellos profetizaban, que lo que ellos veían en símbolos, tipos y figuras era para nosotros. Ellos no lo sabían. Ellos solamente veían el diseño del tabernáculo de reunión, el diseño del templo, el primero, el segundo templo de Jerusalén. Ellos solamente veían un diseño, pero no entendían que era un reflejo o un anteproyecto de lo que Dios iba ahora a determinar para la iglesia de Cristo. Entonces, para ello, pues vamos a ver el diseño de la casa de Dios en el Antiguo Testamento, para entender lo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo, creo que es en Mateo capítulo 24, ahí puede ver usted algo acerca de la instrucción de lo que era el templo en el Antiguo Testamento, ¿ok? Donde él dijo: no quedará piedra sobre piedra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en Éxodo 25 acerca del tabernáculo en el desierto, para que veamos que Dios siempre edifica sobre un plano y un proyecto, ¿ok? Pero ese era un anteproyecto. O sea, ¿cómo van a construir el tabernáculo en el desierto? Era más que una sombra, tipo y figura de lo que era el verdadero tabernáculo, que es ahora el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Si sabe que nosotros somos el tabernáculo donde Dios habita, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a Éxodo capítulo 25, por favor. Versículo 8. Entonces, estamos entendiendo entonces el diseño o los diseños de Dios, pero hay un solo diseño, que es el diseño que ahora debe ejecutar para la iglesia de Cristo. Vamos a ver, por ejemplo, Éxodo 25. Dice: y harán un santuario una vez que les da la ley de Moisés. En Éxodo 19 y 20 les da la ley de Moisés. Luego le dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora Dios ya no habita en medio de nosotros, sino habita en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Dios habitaba con ellos, ahora Dios habita en la iglesia. Eso es maravilloso entenderlo, ¿sabía? Entonces, ¿por qué muchos andan diciendo que todavía la iglesia de Cristo es pecadora?
¿Por qué muchos están diciendo que la iglesia de Cristo es inmerecedora de su presencia? Inmerecedora de su unción por las acciones que realizan o malas acciones que realizan. Es que no han entendido el diseño, no han entendido el proyecto de edificación. Así de sencillo. Porque cuando entendamos quiénes somos en Cristo Jesús y lo que representamos para el Padre, literalmente somos la manifestación literal del Padre por medio de Cristo y a través de nosotros que somos el cuerpo, la iglesia de Cristo. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora, ese santuario en la actualidad, ¿quién es? Somos nosotros. Es más, Dios se preparó su propio santuario y lo hizo a través del Hijo. Cuando Cristo resucita, entonces, cuando Cristo anduvo 3 años y medio o el tiempo que anduvo sobre la tierra, Él era el cuerpo de Cristo. Él era el santuario donde Dios habitaba, ¿sabía? Por eso Cristo entra al templo y levanta y destruye la tienda de los cambistas, porque estaban vendiendo lo que representa o representaba en el Antiguo Testamento las ofrendas que Dios recibía con la finalidad de expiar el pecado del pueblo de Israel, pero ya lo estaban comerciando. ¿Sí sabía que lo estaban comerciando? Ahora, ¿qué pasaría si Jesús, el Señor, ahorita en la tierra viniera y se presentara en un cuerpo de carne y hueso? ¿Qué haría con los líderes religiosos que están vendiendo algo que se nos regaló por gracia, una salvación eterna? ¿Qué haría con aquellos que cobraban indulgencias en la Edad Media? ¿Qué haría con ellos? Vamos a pensar. Imagínense, ¿qué haría? ¿Qué no haría? Con aquellos que quieren vender el evangelio por unas cuantas obras que hagan los hijos, y que el evangelio y que la salvación depende de las obras de los hijos y no dependió de lo que Cristo hizo en la cruz. Están literalmente vendiendo el evangelio. Con aquellos que te dicen tienes que dar para merecer o para recibir. Y no estamos en contra de que la gente aporte para el reino, porque es el aportar. Si no, vea la serie que está dando el pastor Kenneth Solá acerca de lo que viene siendo todo aquello que por naturaleza expresamos, toda la generosidad que por naturaleza expresamos, porque la vida del Hijo habita acá, mire. Entonces, por naturaleza expresamos generosidad porque es el Hijo en nosotros, produciendo el querer como el hacer. Pero la mente, el alma no transformada no nos deja. ¿Sabía que no nos deja muchas veces? Entonces, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te mostré. ¿Y qué fue lo que mostró? El diseño del tabernáculo. Dios se lo mostró ¿a quién? A Moisés. ¿Estamos de acuerdo? A Moisés le mostró el diseño del tabernáculo. Ahora, ¿a quién le mostró el diseño del tabernáculo en el nuevo pacto? Bueno, primeramente al Hijo Eterno, que recibe el diseño, obviamente, porque forma parte del diseño de aquello que se gestó desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que se creara la humanidad. Ya existía este diseño de arquitectura espiritual, para que me entienda, de edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Ahora, el Hijo Eterno, ¿a quién se lo revela? Pues al apóstol Pablo. No se lo reveló al apóstol Pedro, no se lo reveló al apóstol Juan o Santiago, las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén, sino que se le reveló ¿a quién? Aquel, dice Pablo, que como un abortivo vino a ser, prácticamente hablando de que él era un apóstol, de que no estuvo con el Señor y de que por su gracia maravillosa el Señor lo escogió como un abortivo, dice, como alguien que prácticamente surgió de la nada porque era alguien perseguidor de la iglesia,
alguien que mataba a los hijos de Dios. Por eso se considera abortivo el apóstol Pablo, ¿sabían? Como diciendo, yo no lo merecía, pero por su gracia Él me constituyó como un apóstol, para mostrar en ese tiempo el diseño, el proyecto arquitectónico de Dios sobre el cual tenía que edificar lo más grande y maravilloso que Él quiso hacer a través de Cristo Jesús, para el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, dice. Así lo haréis. Y de ahí vamos a pasar al versículo 17, por favor. Y le dice, y harás un propiciatorio de oro fino. Ahora, ¿cuál es el propiciatorio? Dice, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. ¿Qué nos da a entender esto? De especificaciones tan detalladas. Dios es un Dios de una perfección, a tal manera que Él da un detalle perfecto acerca de una edificación. ¿Usted cree que no le dio detalles perfectos de la edificación del cuerpo de Cristo a través de Cristo al apóstol Pablo? Cuando dice que subió al cielo y se le mostraron cosas de difícil expresión, difícil de entender y difícil de expresar. Imagínense el apóstol Pablo hablándoles de la gracia a los judíos, acostumbrados a vivir a través de las obras de la ley de Moisés para ser justificados, ser salvos y circuncidarse. Por eso era difícil de expresar a ese pueblo. Por eso Dios le dice, Pablo, pues ya no te aferres a los judíos, porque él todavía hasta el capítulo 13, creo que el 14, un poquito más adelante, todavía iba a las sinagogas judías con la finalidad de predicarles a los judíos. Porque el Señor Jesucristo dijo que primero había venido, ¿qué? Primero a los judíos, porque obviamente Él nació ahí, y la idea de que de ahí surgiera, vaya, el evangelio, no principalmente, sino primeramente, ¿no? Porque mucha gente cree que los judíos son los elegidos porque ahí nació el Mesías y porque ellos fueron los primeros que recibieron el evangelio. Bueno, pero no eran principalmente a ellos, era primeramente a ellos, para que de ahí surgiera el evangelio a todas las naciones. ¿Y a quién elige para los gentiles? Al apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces, como no podían entender el diseño los judíos sobre la edificación del cuerpo, entonces tuvo que enviar al apóstol Pablo ahora con los gentiles. Siempre fue con los gentiles, obviamente. Siempre Dios lo envió con los gentiles. ¿Por qué cree? Porque un gentil que no era judío no estaba acostumbrado a una ley, no estaba acostumbrado a un ritual, no llevaba las costumbres judías de fiestas, de años, días, etcétera. No estaba acostumbrado a cumplir una ley de mandamientos, sino que tenían sus leyes paganas, obviamente, ¿no? Pero no están acostumbrados a un acto ritualístico para acercarse a Dios. Ellos no estaban acostumbrados. Entonces Pablo llega con la gracia, se las predica a los judíos, perdón, a los gentiles de otras naciones, griegos, romanos, etcétera. Sin embargo, todavía hubo un destello en Hechos capítulo 10, donde el apóstol Pedro fue confrontado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan que fue a la casa de Cornelio? ¿Sí lo recuerdan o no? Aún para un judío era abominable, según el capítulo 11 de los Hechos, para un judío era abominable juntarse con gentiles. Mire, vamos a Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, vamos a ir entrelazando un poquito Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿ok? Mire, Hechos capítulo 11, versículo 1, y vamos a ver. Una vez que Pedro estuvo con Cornelio en la casa de Cornelio,
recibieron al Señor en la casa de Cornelio, Cornelio, su familia y otros centuriones romanos, ¿ok? Otros soldados romanos. Fueron salvos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea. ¿Dónde estaban esos convertidos? ¿A dónde? Pues en Jerusalén, ¿no? Digo en Judea, perdón, donde estaba el pueblo de Israel, ¿ok? Judíos o denominados judíos. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, obviamente que había ido a la casa de Cornelio, fuera de Jerusalén, y cuando Pedro subió a Jerusalén disputaban con él los que eran ¿de qué? Pues aquellos que están acostumbrados a circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Esos son los de la circuncisión. Diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? ¿De qué le llegó la noticia? De que fue con un centurión romano y su familia. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con eso? Imagínense todo lo que era para un judío esto. Óigame, comer carne de cerdo, que no era comida kosher o exclusivamente destinada para los rituales de los judíos, y que no estaba contemplada en Levítico 11 entre los animalitos que no se podían comer. Entonces le preguntaban los judíos de la circuncisión: Pedro, ¿por qué has comido? ¿Por qué has entrado a sus casas? Era abominable para un judío eso, ¿sabía? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en un éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé los ojos en él, los ojos consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo de Levítico 11 que no se podían comer. Y oí una voz del cielo: levántate, Pedro. ¿Qué le dijo? Imagínense, fue confrontado por el Espíritu Santo. Mata y come. Dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Ahora, imagínense, llega el Espíritu Santo a hablarle. ¿Sabía que en ese tiempo a muchos legalistas religiosos que les está hablando Cristo, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, les está hablando por medio de todos aquellos que enseñamos gracia, reino, propósito eterno, verdad presente, etcétera, ¿no? Justicia de Dios en Cristo Jesús. Les está hablando porque esta enseñanza sale en redes sociales. Mucha gente la ve, lo ven aquellos religiosos, lo ven los legalistas, lo ven los de la circuncisión actuales, aquellos religiosos actuales, lo ven. ¿Y usted cree que aceptan la gracia maravillosa de Cristo? Que todo se nos dio por gracia. ¿Usted cree que la aceptan? Al contrario, la juzgan, la critican. Entonces, son capaces de decirles al Espíritu Santo, cuando les está hablando por un ministro de gracia, son capaces de decirle al Espíritu Santo: no. ¿Se ha dado cuenta? Pedro tuvo el atrevimiento literal de decirle al Espíritu Santo: no. Qué impresionante hasta dónde llega el legalismo. ¿Se ha dado cuenta? Aquel que no recibe la gracia, que es literalmente la manifestación de Cristo, Cristo mismo aquí en la tierra, que se nos proveyó como un favor que no merecíamos, y todo lo que Él conquistó en la cruz, en ese sacrificio, en la obra terminada, en el consumado, y nos los proveyó por gracia para nosotros, sus hijos, su iglesia, su cuerpo. No nada más para que participásemos con el propósito eterno, sino para que viviésemos una vida abundante. Imagínense decirle al Espíritu Santo: no, ahora yo necesito hacer obras, obras y más obras para ganarme todo lo que corresponde a Dios mismo, a su bendición, a la salvación y a todo lo demás. Imagínense, hay gente capaz de decirle al Espíritu Santo: no.
Así mismo sucedió con el apóstol Pedro. No, Señor, respondí. Fíjese qué fácil no decir, no, Señor, no. No me importa tu gracia, no me importa que hayas pagado en la cruz del Calvario, no me importa lo que ya consumaste. Ahora yo necesito hacer obras para ganarme, ayunando, para ganarme la unción, para ganarme la bendición. ¿Sabía que hay personas que ahorita están ayunando para que haya una mayor manifestación del Espíritu Santo y de una unción mayor? ¿Sabía que hay gente que está ayunando para que Dios se manifieste? Todos aquellos que dicen que Dios utiliza a ciertas personas como un favoritismo especial para efectos de usarlos nada más a ellos en una región, zona, o que Dios envía un avivamiento a cierta ciudad, país o población, y que Dios lo hace porque ellos son los que están atrayendo el avivamiento a través de sacrificios humanos, es decir, a través de dejar de comer 40 días, y ellos creen que a causa de eso Dios se va a manifestar. Están denigrando todo el propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús y diciéndole al Espíritu Santo y a su gracia maravillosa, no. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué no creer que la manifestación de Él es por gracia? Y nosotros solamente ejercer o creer por fe, o ejercer la fe del Hijo en nosotros. ¿Por qué no creer eso? Que un milagro creativo viene por su gracia maravillosa y que el Espíritu Santo lo hace por su gracia maravillosa, y que no ocupamos hacer esfuerzos de ayunos exhaustivos y dejar de comer alimento natural para que Dios se manifieste. Todas esas personas que ayunan para que Dios se manifieste están diciéndole al Espíritu Santo, no acepto lo que ya se pagó por gracia. Porque por gracia se nos dio el Espíritu Santo, por gracia se nos dio la unción del Hijo Cristo, por gracia nosotros portamos esa unción. ¿Sí sabía o no? Qué impresionante que haya gente que le diga al Espíritu Santo no. Muy bien, pues seguimos saludando al pastor Guido, a la hermana Alexa, el ministro Gustavo Sosa, acá también de los Estados Unidos, dice que tremendo, sí, resisten al Espíritu Santo. Y bueno, y todos los demás que están conectados ahí, que no han visto sus comentarios o quedan un poquito atrasados ahí, les saludamos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muy bien, hay gente resistiendo la gracia maravillosa, ¿sabía? Y yo me tengo que ganar. Mire, lo hemos visto, se burlan de cierta religión y yo me lo tengo que ganar, y es por mis fuerzas, es por mi esfuerzo. Tengo que hacer muchas obras para que Dios me bendiga. Tengo que empezar a esforzarme para alcanzar la bendición. ¿Cuántos saben que es lo mismo que pegarse golpes de pecho? Es la misma. Y critiquen a los que se dan golpes de pecho. Por mi culpa, por mis obras, por lo que yo hago, porque me lo merezco, por lo bueno que me he portado, así, ¿no? Es la misma. ¿Cuál diferencia hay entre esa religión y aquellos que creen que se tienen que ganar o merecer aquello que se nos dio por gracia? Resisten al Espíritu Santo. Y por ahí por ahí no sé si el apóstol Pablo dice incircuncisos, duros de corazón. Creo que en Hebreos capítulo 3 dice que así como en el desierto resistieron al Espíritu Santo, ahora muchos resisten al Espíritu Santo porque no se dejan que el Espíritu Santo les muestre la gracia. Bueno, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. ¿Usted cree? Dice versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames inmundo o común. O sea, ¿por qué llamar a los gentiles inmundos o comunes? ¿Por qué llamarlos inmundos cuando los gentiles también son coherederos juntamente con los judíos que están en Cristo?
de la misma herencia. Cuando entre ambos se hizo un solo pueblo, Efesios capítulo 2 del 14 en adelante. Porque ambos forman parte de una iglesia gloriosa, la iglesia de Cristo. ¿Por qué decirle no? Entonces, ¿qué Pedro dice? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? No llames impuro lo que Dios ya. Entonces, ahora la pregunta es, ¿Dios entonces ya limpió a todos los gentiles y los considera parte de sus hijos? Sí. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es notificarle a los gentiles la herencia que ya tienen en Cristo Jesús, que son herederos de Dios y coherederos con Cristo, y necesitan venir a la vida que es Cristo para poder que esa vida sea impartida a sus espíritus. ¿Entendemos? Ahora, entendemos entonces por qué al apóstol Pablo sí le reveló el diseño. Era más difícil para los de la circuncisión. Ahora, Pablo era un judío estricto, guardador de la ley, ¿sabía? Un judío estricto, guardador de la ley. Por eso, cuando él se convierte, tanto le impacta. Por eso, ¿cuál gran diferencia existe entre los apóstoles que anduvieron con Jesús de Nazaret con el Cristo que se le presentó al apóstol Pablo? Fue un impacto tan grande el Cristo resucitado y glorificado. Fue más impacto eso que Jesús de Nazaret o Jesucristo que anduvo con los discípulos. Tanto fue el impacto que le causó al apóstol Pablo que él fue el elegido para que se le dé a conocer estas riquezas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esas riquezas del Evangelio que ahora tenemos. Esa perla preciosa y costosa que hablaba del Señor Jesucristo. Ahora se le revela al apóstol Pablo, pero a él se le presenta el Cristo resucitado. Eso le impactó tanto que, en otras palabras, dejó Pablo, ¿qué dijo? Todo lo que yo aprendí en el judaísmo, todas las costumbres, toda mi categoría como maestro, estudió bajo los pies de Gamaliel, siendo fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Todo eso que dice el apóstol Pablo lo tengo por basura. En otras palabras, lo desecho como algo que ya no sirve. Fue el único apóstol que fue tan valiente de decidir dejar todo lo anterior para que solamente sea Cristo en el cual tenía que ser edificado. ¿Se ha dado cuenta? Por eso el diseño se le presentó al apóstol Pablo. Y por eso se le dijo, el diseño lo vas a llevar, el proyecto de edificación de la iglesia lo vas a llevar a los gentiles. Ellos te van a entender más. Por eso los judíos creían que juntarse o ir a la casa de un gentil era algo indecente. Era algo inmundo juntarse con un gentil. ¿Usted cree entonces que los judíos iban a ir a predicar a los gentiles cuando era algo profano ir a meterse en una casa y comer con ellos? ¿Usted cree que iban a predicar el evangelio a los gentiles? Por eso Pablo es designado para ello. Sin embargo, Dios envía y hace un intento con el apóstol Pedro. ¿Cuántos saben que sí lo hace con Cornelio? Sí lo hace. Pero a fin de cuentas no continúa con el apóstol Pedro y ahora utiliza al apóstol Pablo. Ahora, cuando se dé este caso, en Hechos capítulo 10, ya Hechos capítulo 11, ya el apóstol Pablo se había convertido para esa fecha, pero todavía no surgía como un ministro de Cristo. ¿Ok? Muy bien, vamos otra vez al diseño de Éxodo capítulo 25, por favor. Éxodo capítulo 25, versículo 17, ahí nos quedamos. Y harás un propiciatorio de oro, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor ahí? ¿Qué es lo que está haciendo?
determinando que el propiciatorio donde iba a estar la presencia de Dios, el arca del pacto, tenía que ser de un material que de lo mejor, ¿no? Un material fino, un material costoso. Ahora, ¿qué representa entonces todo eso con lo cual se iba a diseñar, se iba a diseñar el propiciatorio? ¿Qué representa ahorita en el nuevo pacto? ¿Por qué oro? ¿Por qué no madera? ¿Por qué no hojarasca? ¿Por qué no heno? Bueno, porque eso representa que en la actualidad Dios nos considera a nosotros como esa piedra preciosa. ¿Nos considera como qué? Como el oro. Por eso Él decidió venir a habitar en templos no hechos de manos humanas, sino en cuerpos humanos donde está el espíritu humano. Dios decidió porque vio en los hijos no sus obras, vio en la humanidad no sus obras, sino que vio que la fe de ellos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en Hebreos capítulo 10 dice: nunca jamás me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Nunca más me acordaré. Él nos vio como personas perfectas en las cuales Él podía habitar. Entonces, ¿por qué a la iglesia de Cristo se le trata como imperfecta? ¿Por qué se le trata como pecadora? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se está viendo de manera natural a la iglesia de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Porque se ve de manera externa a la iglesia de Cristo. No entienden que la iglesia de Cristo necesita necesariamente ser edificada en ese proyecto eterno que incluye a Cristo Jesús y todo lo que representa a Cristo: la gracia, la justicia de Dios, nuevo pacto, obra terminada, etcétera. Él nos vio como esa piedra preciosa, como el oro. Él nos vio así. Todo esto es una sombra de lo que ahora representa la iglesia, ¿sabía? Entonces Dios prepara un propiciatorio ¿para qué? En el Antiguo Testamento para habitar ahí, ¿ok? Para habitar ahí, y pusieron el arca del pacto y para habitar ahí, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Luego el versículo 18, por favor. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Estamos hablando de 2 ángeles, ¿no? Versículo 19: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harán los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20: y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Por qué? Porque ahí sí va a ver la gloria de Dios, ¿no? Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti. O sea, a través del arca del pacto, Dios: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. O sea, por encima del propiciatorio, Dios iba a hablar ¿a quién? A Moisés. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Ok? Dice el 22, el 23. Y harás asimismo una mesa. ¿Qué horas son? Dios mío, ya se nos fue. Y harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo la anchura, y su altura de codo y medio, 24, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. ¿Se ha dado cuenta? Especificaciones detalladas de lo que Dios siempre establece a través de un diseño. Esto es el prediseño o el anteproyecto, donde Dios les informaba lo que venía como un proyecto para la iglesia de Cristo, donde Él iba a habitar no en lugares construidos, como en este caso del arca del pacto, el propiciatorio,
sino Él iba a evitar que cree en los seres humanos. Y podemos ver, lo que nos aclara Éxodo 25 es la claridad con la cual Él detalla medidas, porque dice, ¿qué dice? De un codo, en el versículo 23, por ejemplo, harás asimismo una mesa de madera de acacia, y luego que dice, su longitud será de 2 codos, y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. ¿Se ha dado cuenta que hasta lo ancho, lo alto, lo tiene especificado con medidas exactas? Ahora, ¿usted cree que Dios va a aceptar que a su cuerpo, a su iglesia en la cual Él se está manifestando, usted cree que va a aceptar unas medidas diferentes a la medida con la cual se debe de edificar al cuerpo de Cristo en la actualidad? ¿Usted cree que en el diseño de la iglesia sobre la cual Él la construyó, que es Cristo, que es Él es el constructor, Él es el perito que le reveló los planos y los diseños al apóstol Pablo? ¿Usted cree que va a aceptar un Dios perfecto en medidas? ¿Usted cree que va a aceptar una medida diferente a la gracia? ¿Una medida diferente al propósito eterno? ¿Una medida diferente al nuevo pacto? ¿Una medida diferente a Cristo? ¿Una medida diferente a la obra terminada de Cristo en la cruz? ¿Una medida diferente a lo que representa la justicia de Dios en Cristo Jesús? ¿Usted cree que Él va a aceptar? Que ahora le digas al hermano convertido, le digas, hermano, pues empieza a hacer obras para que Dios te bendiga. Y luego le dice, en tu fidelidad está la bendición. En tus obras está la bendición. En que te portes bien para que Dios te bendiga. ¿Usted cree que Dios va a aceptar esas medidas incorrectas cuando Dios es perfecto en su diseño? ¿Usted cree que va a aceptar que por gracia recibió la justificación eterna y por gracia recibió todas las cosas inherentes a la vida de Cristo, todo lo que representa a Cristo? ¿Usted cree que un Dios tan perfecto va a aceptar ahora que la gracia la mezcle con la ley y las obras? ¿Usted cree que lo va a hacer? ¿O con el humanismo? ¿Usted cree que Dios va a aceptar, en este caso, por ejemplo, el humanismo griego que venía a través de los gnósticos, que tenían que ayunar arduamente para poder ser espirituales? ¿Usted cree que Dios va a aceptar el gnosticismo de un ayuno exhaustivo para poder ser más espiritual? ¿O tenga más conocimiento humanista para ser más espiritual? ¿Usted cree que Dios va a aceptar eso? Un Dios que tiene unas medidas exactas. Para eso nos sirve las sombras, tipos y figuras. Éxodo 25 para eso nos sirve. El diseño del tabernáculo en el tiempo de Moisés en el desierto nos sirve para ver que un Dios es exacto en sus medidas, y Él no va a cambiar, Él no va a variar con el tiempo. Si Él por gracia usted le proveyó todas las cosas, le dio esa salvación eterna, Él no va a cambiar. Él no va a decir ahora, agrégale obras, Filigonio, para ver si te bendigo. Entonces, qué errada o qué errados están una gran parte de los ministros que quieren edificar la iglesia, tratar de condenarlos. Te portaste mal, mereces castigo. Eres un pecador porque pensaste eso. Imagínese ese tipo de edificación. No saben, en muchos lugares no saben otras. Hablar contra el pecado, hablar de los hermanos pecadores y arrepiéntanse, vénganse al altar. O sea, no hablan otra cosa. Qué ingratitud acerca del diseño que Dios estipuló ahora, que es en Cristo Jesús. Muy bien, pues hasta ahí cerramos la enseñanza. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu amor tan grande. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno y nos enseñas tu edificación correcta a tu iglesia, a tu cuerpo que somos nosotros acá en la tierra, Señor. Gracias porque no hay otra edificación diferente, porque tus planos son perfectos, tus medidas son perfectas, en ese diseño es perfecto, todo está correctamente,
diseñado para que tu cuerpo sea edificado solamente en lo perfecto, en esas medidas perfectas, en ese diseño perfecto que eres tú, precioso Cristo, que es este maravilloso nuevo pacto, que es este parteaguas de Cristo para acá. No existe otra edificación diferente. No aceptamos otra edificación donde nos metan obras legalistas para recibir algo que ya se nos proveyó por gracia. Gracias por esta maravillosa edificación. Gracias porque crecemos cada día en ti, Cristo, que eres la cabeza. Gracias porque estamos unidos a esa cabeza que es nuestro guía, el que nos dirige aquí en la tierra, el que nos coordina. Gracias, Espíritu Santo, porque glorificas a Cristo en nuestras vidas, porque crecemos cada día, Señor, para ser conformados a esa maravillosa y gloriosa imagen del Hijo y poder expresar esa semejanza en el alma, porque en el Espíritu ya todo lo tenemos. Debemos ahora notificarle a esta alma. Le notificamos a esta alma que ya somos justificados por gracia gratuitamente. Le notificamos a esta alma que estamos unidos al Espíritu de Cristo y que ya no somos pecadores porque se nos proveyó la naturaleza de Él. Le notificamos a esta alma que somos más que vencedores en Cristo Jesús porque somos herederos y coherederos con Cristo. Le notificamos a esta alma que ahora estamos sentados y posicionados con Cristo en los lugares celestiales, en un lugar de honor, de honra, de autoridad, y que Satanás está debajo de nosotros. Le notificamos a esta alma que fuimos y que recibimos y que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Le notificamos a esta alma que estamos completos en Cristo. Le notificamos a esta alma para que se renueve, se forme Cristo y sea transformada para la expresión plena del Padre a través del cuerpo de Cristo en la tierra. Gracias te damos, Señor. Gracias, precioso Rey. Gracias, Cristo maravilloso. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Muy bien, pues nos despedimos del ministro Gustavo Sosa, Alexa Marín, Rosalba Morales también. Dice el ministro Gustavo Sosa que despreciaron, dice, la gracia, y que el apóstol Pablo fue un alumno de Gamaliel, de un gran rabino de su tiempo. Amén. El pastor Guido dice: gracias por la enseñanza de Jesucristo. Amén. Pastor Guido, un saludo para ustedes, hermano Gustavo. Diana Gastel, un hasta allá hasta Gilotlán de los Altos. Y pues todos los que estuvieron conectados, y no sé si alguien más estuvo, Michelle, ahí, que no pudimos ver, y todos los que estuvieron ahí conectados, pues son bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo. Acá tienen una familia acá en Jalisco, México, y créalo, están en el corazón de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Oramos por ustedes y créanlo que nos gozamos de que formemos parte de esta familia celestial aquí en la tierra, y algún día les conoceremos a cada uno de ustedes personalmente. Lo creemos en Cristo Jesús. Muy bien, pues nos vemos hasta el próximo viernes 7:50, 8 y domingo 12 al mediodía. Y el que no tiene a Cristo, pues comience por la simple y sencilla creer y expresar con su boca que Él es el Señor y el Salvador de su vida, ¿ok? Los demás, en el nombre de Cristo Jesús, el que esté enfermo comienza a recibir el poder sanador del Espíritu Santo sobre sus cuerpos, y créalo que por la llaga de Jesús usted fue sanado, y eso fue proveído por gracia también, para que usted sea saciado de larga vida sobre la tierra. Bendecidos en Cristo. Amén.